ya garantizó el 30%, lo tenemos por medio del tubo de endeudamiento. Y además de eso, los recursos, ¿de dónde sale el 70%? Pues el actual presidente de Colombia ya se ha comprometido en reiteradas ocasiones que está con el Metro de Bogotá, que va a aportar el 70%, que una vez se tengan los estudios de ingeniería básica avanzada y se cuente con los costos precisos, el gobierno nacional, por medio de un documento COMPES, financiará este proyecto. Entonces ahí tenemos que estar a la expectativa de lo que resuelve el gobierno nacional, pero el gobierno distrital ya cuenta con los recursos del 30%, que es la parte que le corresponde a nosotros como ciudad. Y por último, doña Margot Peralta, en caso de presentarse habilitamientos en las bases de las casas de la 1 de mayo, ¿qué pasa? ¿Quién responde? Y otras anomalías. El ingeniero Juan explicaba un poco de un producto que se llama el plan de auscultación. Eso nos permite identificar dónde pueden existir problemas de subsidencias o de malos materiales en el suelo que puedan generar hundimientos o que las casas puedan afectarse. Si se identifican, se va a hacer todo un tratamiento desde la ingeniería para poder revertir esto. Pero además de eso, en la etapa de construcción, desde el componente social nosotros solicitamos que se hagan unas actas de vecindad. Esas actas de vecindad se hacen a lo largo de toda la línea, en las estaciones especialmente, para identificar efectivamente cómo estaba la casa antes de iniciar la construcción y cómo queda después. Con eso, si existe efectivamente una afectación a un predio, cualquier poseedor del predio puede hacer el reclamo respectivo, presentar, miramos el acta de vecindad, se verifica y el metro tiene que compensar, arreglar y los daños que se presenten. Entonces eso lo garantizamos como tal para la etapa de construcción. Y esas actas de vecindad están con fotos, con un registro. Ese es uno de los pasos previos antes de iniciar la construcción. Antes de iniciar tenemos que hacer esas actas de vecindad para ahí sí iniciar la construcción. Esas eran las preguntas que tenía. Los dejo con el ingeniero Juan Ríos, que va a responder el tema. Bueno, hola, buenas noches. Tengo varias preguntas aquí. Una es de Jaime Santana Rocha. ¿Qué área perimetral en superficie mide por estación? Bueno, yo expliqué ahí que las estaciones tenían 220 metros por 26. Hay otras que tienen 240 metros por 24 y la otra 340 por 20. 340 por 20, 240 por 26, por 24 y 200 por 26. Estas son las áreas perimetrales que les hacemos. Y les vuelvo a repetir que para construir las estaciones no va a haber compra de predio, solamente sería para la parte de acceso. Las estaciones van bajo las avenidas. La capilla, la 1 de mayo, no la vamos a tocar. ¿Y cómo pasamos por debajo de los canales? El metro va a 25 metros de profundidad, o sea que pasamos muy por debajo de donde están los canales. No hay ningún problema para pasar los canales. De todos modos, hay estudios geotécnicos y si es necesario se puede hacer un tratamiento superficial para ponerse una especie de capa de concreto para que pase el canal. Que voy a hacer una pregunta. Déjeme terminar y después. Jason Higuera, Kennedy Hospital. Espacio de donde arriba los buses de SITP, ¿qué tan grandes van a ser? ¿Y cuántos retenes tendrán acceso? ¿Cuántas personas tendrán acceso a este espacio? Las empresas de taxi, ¿cómo se seleccionan? ¿Por qué el aspecto jurídico va a estar asociado? Bueno, los buses de SITP se van a poner la cantidad de espacio necesario. Normalmente se pone uno de un lado y otro del otro lado. Dense cuenta que el metro es una autopista bajo la tierra. Y realmente los autobuses del SITP que vamos a tener en las estaciones son las que van a la zona. Si el metro va por aquí, va a esta zona o a esta zona, a la zona
perpendiculares a donde pasa el metro. El metro va por aquí y los autobuses, el metro es una autopista que va a llevar ahí, y hay una estación cada kilómetro. La gente de que va a tomar autobús va a ser gente que va a las organizaciones de este lado o a las de este lado. Entonces, está previsto tener paradas de buses para 2 o 3 autobuses. Eso depende de la cantidad de personas que se vayan a montar en el autobús. Y para los taxis, no sé cómo es aquí en Bogotá, pero yo creo que van a haber estaciones de taxi en las calles paralelas perpendiculares a donde está la estación de metro. Ahí van a haber sitios para que se estacionen los taxis, y las personas que quieran agarrar taxis agarran en ese sitio. ¿Cómo será el diseño de la estación 1 de mayo? Bueno, la primera estación que yo presenté aquí, así va a ser la estación 1 de mayo. Una estación de 26 metros de ancho por 200 metros de largo. Y va a tener 3 pisos. Tengo varias preguntas sobre el nuevo taller, que la voy a decir. Pedro Bopase, ¿cuándo comienzan los estudios y diseños de BOSA y los 4 kilómetros y las 3 estaciones? Se nos explique el por qué no quedó el parque de taller en Gibraltar, en qué sitio barrio queda la estación principal. ¿Cuál sería el sitio exacto donde quedarían si se adicionan 4 kilómetros más hacia Bosa? Bueno, con respecto al patio de talleres, es verdad, se tenía previsto que iba a ser en el patio de Gibraltar. Pero, ¿qué es Gibraltar? Gibraltar era un basurero. Ahí se botó basura durante muchos años y nunca se hizo una cuestión ecológica. Ahí hay 12 a 14 metros de basura y puede ser que haya hasta 16. Sacar esa basura, eso va a ser un problema muy grave. Es más, yo pienso que el tiempo y el costo para arreglar ese terreno, para hacer un patio y talleres donde van a estar trenes que pesan 16 toneladas o 10-12 toneladas por eje, es bastante caro y mucho tiempo se toma. Y se decidió buscar otro sitio para hacer el patio y los talleres. El sitio que se consiguió fue Bosa 37. Eso queda enfrente de Campo Verde. La ruta que va a tomar el metro sería seguir por la línea de Gibraltar, dar una vuelta e irse por donde va a ir la LOA, la autopista longitudinal de Occidente. Entre la LOA y las casas que están en esa zona, se va a llegar hasta donde está Bosa 37, que es el sitio. Y eso va a ser un tramo que se va a hacer sobre el viaducto, porque la parte geotécnica se tiene entendido, no es muy buena ahí para hacerlo superficialmente. Hay varias que se van a poner estaciones. Mariana Torres, quiero saber exactamente, en la 1 de mayo y 68, ahí va a pasar metro, sí. Y va a haber una estación en la avenida 1 de mayo con 68. Entre la José Roberto Llanos, Puente Aranda. Entre la avenida 68 con el romboide de glorieta de la 1 de mayo con carrera 50, ¿cuántos módulos paraderos quedarían? Eso hay que verlo ya en el estudio que se está haciendo, que todavía no lo tenemos terminado. Ahí va a haber una estación de metro que se va a llamar Rosario. Francisco Castro, ¿habrá estación de metro entre la 1 de mayo y Boyacá? ¿En qué hacer? Va a haber una estación de metro en la avenida Boyacá también, no hay ningún problema. Y no hay acera, sino que la estación de metro va a tener acceso a los 4 lados de la avenida. Impacto sísmico, impacto de vibración en los inmuebles sobre la avenida. ¿Cuál es este impacto? Y aquí hay otro, esa es de Ruiz Ortiz y de María Henry Cheiza. Clase de afectación, proceso de compra de inmuebles afectados, impacto de vibración en los inmuebles. Primero hay dos cosas que me imagino que ustedes están preocupados. Uno, con la construcción. Y en la construcción ya les expliqué que va a haber un proceso de auscultación, o sea, de medición de vibraciones en la zona cuando se pase la tuneladora.
Las estaciones no va a haber problema porque se van a hacer primero se hace la pantalla y después de la pantalla que viene todo el proceso de sacar la tierra. O sea que ustedes no van a sentir. Va a haber ruido, sí, pero no vibraciones como un terremoto o una cosa así. Y cuando funciona el metro, normalmente ahora, los metros modernos, los rieles son aislados, o sea que van sobre una capa de goma que evita que las vibraciones pasen al terreno y pasen a la ciudadanía. Y tienen normas muy estrictas sobre el nivel de vibración que va a tener el metro. Igualmente el ruido no se va a oír en el metro, y además es subterráneo. ¿Estudio de suelo ya empezó? No. El estudio de suelo terminó. El estudio de suelo está ahí. Y ahorita lo que estamos haciendo es agarrando los resultados del estudio de suelo para hacer las estructuras. ¿Quién suministra, vigila y maneja los recursos para el proyecto? En este momento estamos haciendo la ingeniería. Tenemos un consultor, que son dos compañías españolas, Euroestudios e I2, y una compañía colombiana, que es Cano Jiménez, y la interventoría, que es una empresa española que es Ayesa y otra de Medellín, que es Integral. De resto no estamos, hemos empezado la construcción, eso se verá cuando empiece la construcción y quien quiera tener un trabajo ahí tiene que hablar con la empresa que se gane esa obra. Y la última pregunta de Michelle Belinsky: ¿cuáles son los precios del transporte y cuánto tiempo se demora la construcción? ¿Y a partir de cuándo comienza? Nosotros tenemos previsto comenzar la obra a partir del segundo semestre del año que viene. El tiempo de construcción serían 5 años. ¿Y cuánto va a costar? No sé. Porque eso va a ser de aquí a 5 años y ahí hay que hacer una integración de los costos del transporte de Transmilenio con todo el metro. Pero debe ser el mismo costo que tiene la Transmilenio para la zona. Se me había quedado una pregunta de las que tenía yo para responder, voy a hacerla rápidamente. La señora Elizabeth Pulido pregunta: ¿qué debe hacer la comunidad para que se cambie el nombre de una estación, como es la estación del Rosario, por Casa Antonio Nariño? Frente a eso, pues contar que uno de los ejercicios que hicimos de gestión social fue con las mesas de diálogo se hizo la identificación de cuáles podrían ser algunos nombres que fueran más representativos en algunas estaciones. Hemos encontrado que muchos nombres están bien definidos, la comunidad los identifica como sitios, como el nombre, pero hay algunos que no. En este momento esa información pues, se ha dado al IDU, se está intentando hacer una gestión para mirar qué tan difícil puede ser o no puede ser cambiar un nombre, podría hacerse la etapa de construcción ya como tal o en el momento de la operación, pero digamos que hemos construido ese documento y está en manos del IDU y del consorcio de uno y tenemos que esperar para ver las implicaciones que eso tendría en torno a los planos y en algunas cosas técnicas como tal, pero entendemos esa pregunta porque hay algunas estaciones que tienen nombres que no son tan acordes al entorno. Yo fui la que hice la pregunta, pero yo sí quisiera que me lo tomaran en cuenta por lo siguiente. O sea, la comunidad sí se ha referenciado en Bolivia. Yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paz de Nahuatl. Nosotros tenemos los sitios que de pronto se me olvidó colocar como referencia, que es Tayrona. Nosotros estuvimos desde el inicio del proyecto y antes de eso precisamente, para que no se presentara lo que tú nos estás comentando, fue la primera parte que nosotros le comentamos a las gestoras que están acá, que entonces eso es lo que nosotros no entendemos. Si nosotros lo propusimos desde el comienzo a estas alturas, porque está sujeto sabiendo que debieron de haberlo previsto desde ese momento, y nosotros no pedimos nada. Rosario nada que ver por Rosario, por donde va a pasar ahí. Está Tayrona, que es representativo del sitio que lo tenemos hace más de 50 años. Para respetar como porque a nadie hemos dejado hablar, pero entonces lo que te contamos es, en este momento el equipo de gestión social está haciendo esas gestiones, estamos intentando lograr que algunas estaciones se busque el cambio de nombre porque esos tienen unas implicaciones técnicas, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo y el compromiso, digamos que desde el equipo social estamos haciendo esa gestión, vamos a ver si logramos, y muy chévere que tú hagas esa recomendación y vamos a seguir con el tema predial, que es muy importante.
la respuesta a las preguntas que le Bueno, voy a dar respuesta a esta reunión de avance que tiene que ver con el tema predial. Entonces empezamos. Don Cristóbal Alvarado. Don Cristóbal Alvarado pregunta: ubicación estación Avenida 1 de Mayo con Avenida 68. ¿Okay? ¿Se va a realizar valorización para la construcción? Ese es un proyecto que está financiado con otros rubros presupuestales. Si es por proceso de valorización o por de valorización, no, pero si es por la parte de que se pueda valorar su predio con el paso del proyecto, por supuesto. En las grandes ciudades del mundo, lo único que ha traído el metro es progreso para toda la ciudadanía y para todos los predios comunitarios. Eso sí es claro en el mensaje que les estoy dando. Don Carlos Bautista de Kennedy. ¿Qué va a pasar con las personas cabezas de familia que perdieron el empleo por las afectaciones de bienes? Bien, considero que una cosa es la afectación del bien y otra cosa es la pérdida del empleo. Entonces, en la exposición que hizo la doctora Diana, nos explicó claramente sobre el proceso social que se realiza en predios. No abandonamos a ningún propietario a la suerte. Nosotros hacemos los acompañamientos desde el inicio hasta el final en todo el proceso. O sea, tenemos las garantías, tenemos seguridad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y esperamos pues que sea un éxito total, porque la verdad es que este proyecto requiere que ya saquemos la cara por muchas cosas de muchos proyectos que estamos realizando a nivel distrito. Doña Gilma Bermúdez me dice: ¿cuántas estaciones hay en el tramo de la avenida 1 de Mayo entre carrera 52 y carrera 54 y cuál es su ubicación? Como les cuento, pues ya nosotros tenemos una localización de estaciones, pero hasta tanto no tengamos la reserva vial aprobada, que puede estar sujeta a modificaciones, por supuesto, no tenemos una claridad sobre el tema. O sea, tenemos unas estaciones localizadas en los sitios que más o menos observaron ustedes en la gráfica, pero esas estaciones dependen de esa aprobación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital, que es la encargada de todo lo que es los procesos de planeación y reforma urbana del Distrito Capital. Quiero ser muy claro con eso, pero de todas maneras, ahí en la altura del 1 de Mayo tenemos una estación en la dirección que usted menciona. Carmen Buitrago. Vivo en el sector de Nuevo Kennedy y quiero saber qué tantos metros se adentra la estación para demoler las viviendas. O sea, es una pregunta pues, muy juiciosa, pero el metro, ¿qué requiere? La estación como tal está a la profundidad que ya el ingeniero Juan nos mencionó, y solamente las salidas son las que vamos a adquirir como tal. O sea, estamos hablando de que el área de influencia es prácticamente o la avenida 1 de Mayo y los predios colindantes o confrentes a la avenida 1 de Mayo. No podría decirle, no se extendería la reserva vial a más cuadras con los frentes de las estaciones o las avenidas principales. Creo que no llevaríamos una reserva vial hasta ese punto. Don Agustín Casas Palacios de Kennedy. Tengo un establecimiento de comercio en toda la esquina de la avenida 1 de Mayo, un Boyacá denominado la Cabaña del Pañal. Mi preocupación es cómo voy a seguir funcionando. De acuerdo a la expresión que nos hizo la doctora Elena, pues tenemos un acompañamiento social de todo el tema, arrendamentarios, poseedores de negocios, etcétera, etcétera, y tenga la confianza de que cada predio es un mundo y cada predio resolvemos la situación hasta nuestro alcance en los términos que la ley nos lo permite. O sea, podemos dar mucha garantía y seguridad que no vamos a afectar y no vamos a ser adversos en ninguna decisión diferente al bienestar de la ciudadanía que se encuentra en este término de predios. Don Jaime Castro Tobar de Carvajal me dice: estoy ubicado en la avenida calle 26, número 6923, pero no lo puedo en este momento ubicar bien, frente a el McDonald's. ¿Qué me pueda afectar mi predio cerca de una estación? Bueno, allí en ese sitio de la 1 de Mayo por McDonald's, que al frente ya me ubiqué, está una estación de servicio. Exacto, hay una estación, hay unas salidas. Entonces ahí tenemos unas reservas viales de unos predios. Estamos pagando la reserva, pero
ahí ya tenemos más o menos claro dónde está localizada la estación como tal, y ahí nos, excepto mirar qué predios vamos a utilizar nosotros para el tema de la salida de la estación. Muchos también se preguntan, y estamos fuera del tema, es por qué se localizan esas estaciones allí, o por qué se localizan esas salidas allí. La demanda, o sea, cuántas personas en el sector, cuántas personas pasan por una esquina, se hacen conteos con contratos para determinar la necesidad, por ejemplo, de peatonales, tipo de vías, para eso se hacen los conteos y se hacen las demandas. Entonces, dependiendo de esa demanda, se hace la localización de las salidas de estaciones y se localizan de acuerdo a esa demanda para no localizar una estación donde no se requiera, o no se localice una entrada donde no se requiera, porque si no tenemos demanda de peatones en una esquina, ¿qué vamos a hacer un acceso allí? O sea, hay que localizarlas en los sitios que son de demanda. Bien, doña Ana Corredor del barrio San Eusebio nos dice: los que vivimos en la avenida 1 de Mayo, ¿qué va a pasar con nuestras casas si quedamos en peligro? En peligro, mejor porque no hacemos un metro aéreo. Bien, como lo mencionó el ingeniero, aquí se hace un seguimiento de topografía, que lo llamó él auscultación, subsidencia, se hace todo un estudio y la verdad es que lo que vamos a tratar es de que eso quede muy claro. Sobre el tema metro aéreo, pues, si para el metro que está a 25 metros requerimos 160 metros, para el tema del metro aéreo no sé cuántos tendríamos que adquirir, la verdad, porque todos los sectores por donde está pasando está totalmente poblado, o sea, está construida nuestra ciudad. Entonces si adquirimos 160 en un tramo, ¿cuántos no tendríamos que adquirir con un cable aéreo, o sea, con un tema aéreo? Don Enrique Flores, Hospital Kennedy, ¿qué pasará con los predios de la primera línea de metro? Como lo mencionamos, la primera línea de metro pues, requiere unos predios para las salidas y estaciones. ¿Qué pasará? Pues los que se encuentran en zona de reserva ya serán adquiridos de acuerdo a la ley 388 de 1997 y el decreto 1420 que habla del tema de avalúos. Hay que iniciar un proceso de adquisición predial. Doña Luz Ángela García de Puente Aranda, en caso de que una persona no esté de acuerdo de venderles el predio, ¿cómo es el procedimiento que ustedes utilizan para adquirir el mismo? Como lo mencioné en la exposición, todo eso es de ley. Nosotros hacemos un proceso de la oferta de compra, 30 días a 31 días, en lo que el señor propietario manifiesta no estar de acuerdo, bien sea porque el avalúo no consiste, bien sea porque hubo una serie de errores, pues tiene esos 30 días para pronunciarse. Si pasado ese tiempo no se ha pronunciado, pues continuamos, de todas maneras se continúa con el proceso de adquisición predial teniendo en cuenta los procedimientos de ley que en este momento tenemos. O sea, seguimos adquiriendo el inmueble que se requiere. Doña Elvia Gómez me pregunta, no pregunto nada porque me dejó en blanco, pero bienvenida al metro, la verdad que sí. Don Yamil Rocío Gómez, don de Kennedy, toda la información del metro, cita al ciudadano, las garantías y la información por escrito. Bueno, para eso está la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, donde se pueden elevar todos los oficios, documentos, el derecho de petición, lo que ustedes sabían llamar, o una visita personalizada a la calle 20, número 920, tercer piso, de Dirección Técnica de Predios, nos tendré el gusto de atenderlos y resolverle todo tipo de preguntas sobre el proyecto. ¿Okay? Don Jairo Guzmán Lagos, ¿qué dice don Jairo? ¿Cambian los usos de las zonas afectadas en las estaciones? No, continúan la misma OPZ, las mismas condiciones del predio, no hay modificaciones ni de estratos, ni de mucho menos por connotaciones de las estaciones localizadas. Don Jason Higuera, de Kennedy Hospital, diferencia entre el que acepta y el que no acepta negociar. Pues aquí la diferencia es que si acepta, negociamos, y si no acepta, también negociamos. La diferencia es muy clara. Precio catastral, no hay precio catastral, aquí el precio es por avalúo comercial, como lo informamos anteriormente.
Si es así, ¿quién fija el precio comercial? ¿Quién paga la avalúo? Bueno, si es así, ¿quién fija el precio comercial? El avalúo comercial, elaborado por una loma responsable, debidamente adscrita en fe de lomas o la unidad administrativa de catastro distrital o el Instituto Geográfico Acústico ACE, que son las personas encargadas de este tema. ¿Quién paga el avalúo? El avalúo se hace un proceso licitatorio en el Instituto de Desarrollo Urbano para elegir la empresa o contratista que va a realizar esos avalúos. De acuerdo a la ley 80, allí se van a formular las personas que se presentan en este proceso. La ganadora realiza el contrato y ese contrato se paga vía ley 80 de acuerdo a los estipulados en los términos de referencia para ese objeto contractual como tal. Doña Clara Matamoros, ¿cómo se va a evaluar el predio si al interior tiene excelentes acabados de lujo que no se visibiliza al exterior? Esa es una pregunta muy interesante y muy juiciosa y muy seria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la buena fe, vamos a hablar también de la mala fe. O sea, ¿cuál es la buena fe? Que el perito evaluador entre, mire, tome sus fotos y tenga en cuenta todos los componentes del predio, tenga toda la situación para él poder valorar el metro cuadrado de construcción. Ahora voy a hablar de mala fe. Que el perito no entre y le coloque el precio que él quiera. Por eso es importante que en la visita que realice el perito evaluador exista un responsable en el predio que permita el acceso. Si se siente desconfianza con ese tema, que no lo pueda entrar porque es que realmente yo usted no lo conozco, porque así va a ser, ¿no? Nos llaman. Y nosotros tenemos el listado de las personas que diariamente están visitando el terreno y lo único que nosotros hacemos es confrontar el listado con la persona que visita y tenemos la sinceridad de decirle por favor deténgalo, denúncielo o por favor denle el acceso para que pueda tomar las fotos y pueda hacer su trabajo correspondiente. Las áreas de construcción son contenidas en el registro topográfico, por eso es importante cuando también se realice el registro topográfico también se atienda a estos profesionales y se permita el acceso para poder medir esas áreas de construcción y que queden contenidas en el registro topográfico. Porque la oferta de compra es eso, área de construcción, área de terreno, valor, y si el propietario no dejó entrar al inmueble, pues no le podemos hacer avalúo. Entonces, es más perjudicial que un propietario no cuente con su avalúo y nosotros no podamos tener un valor exacto sobre la negociación que vayamos a realizar sobre ese inmueble. Espero me haya entendido la respuesta, aunque es bastante complicado el tema de construcción en cuanto a buenos acabados, porque hay que analizar la edad, la vetustez, la vejez, licencias de construcción. En eso hay una cantidad de componentes que hacen parte de ese valor por metro cuadrado de terreno y de construcción. Don Humberto Muñoz, nuevo Kelly, deseo saber si en esta parte hay afectación y cuántos metros se tienen en el conjunto de las casas, algo así dicen. Bien, eso depende de la reserva de la robada. También quiero aclararles un tema muy específico. ¿Qué es afectación y qué es reserva vial? La reserva vial la aprueba la Secretaría de Planeación Distrital. Cuando yo o la entidad, la Dirección Técnica de Predios, emite la oferta de compra mediante oficio y le llega a su casa, de manera paralela, ese oficio se inscribe en el folio de matrícula inmobiliaria para sacar primero el predio del mercado por avalúo y dos, ahí pasa a ser una afectación en términos de ley porque pasa ya el Estado, en este caso el IDUA, la cabeza de la Dirección Técnica de Predios, a pagar el valor del inmueble por afectación. Entonces son dos términos distintos, para que lo tengamos claro: la reserva vial y la afectación. ¿Okay? Entonces un predio se afecta cuando se inscribe en el folio la oferta de compra. ¿Okay? O sea, antes está en reserva. ¿Y qué puedo hacer yo con predios en reserva? No hay limitaciones al dominio con predios en reserva, pero cuando
usted vaya a vender su predio, pues tiene que aclararle muy bien a esa persona, mi predio lo requiere para un proyecto tal.